Hola hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto para mí poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes la lección de nuestra escuela dominical que se llama Neopentecostalismo. Vamos a estar viendo qué es este movimiento y cómo está relacionado, qué es lo que enseñan o las diferencias que tiene como nosotros como pentecostales. Primero quiero que leamos un pasaje bíblico en Primera a los Corintios que nos dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el versículo 40 nos dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces el día de hoy vamos a ver el origen del pentecostalismo. Vamos a conocer también algunos aspectos que lo caracterizan y algunas manifestaciones que ellos atribuyen al bautismo en el Espíritu Santo. Primero recordemos que el pentecostalismo pues es el movimiento que surge de que nosotros creemos, conocemos y buscamos lo que pasó el día del Pentecostés, que es relatado en el capítulo 2 de Hechos, donde se cumple la profecía escrita por el profeta Joel. Entonces nosotros como cristianos buscamos nuevamente esa experiencia y buscamos en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, ese mismo acontecimiento que pasó ese día. Por tanto, el neopentecostalismo vuelve a surgir, pero ellos creen más sobre la glosolalia. La glosolalia pues viene esta palabra del griego glosolia, que significa lengua, y es el hablar en lenguas. Y nosotros como cristianos pentecostales creemos que esta es una evidencia inicial de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, del bautismo en el Espíritu Santo. Y en el pentecostalismo, pues ellos creen que no era solamente esta evidencia, sino que como ser algo espiritual, tenía que ser una experiencia mucho más extensa, mucho más notoria y que sea más sobrenatural. Esta es la diferencia que tiene acerca del pentecostalismo, que es lo que nosotros profesamos. Primeramente, vamos a ver el origen de este movimiento y como les comentaba, que el neopentecostalismo pues es un movimiento que salió después del pentecostalismo clásico y surgió después del movimiento carismático y inició a finales del año 1950 y principios de 1960. Y después en 1970 fue cuando empezó a tener más auge, más movimiento, más iglesias comenzaron a involucrarse, a buscar. Este movimiento trata de un énfasis en experiencias de poder espiritual que vienen de la mano de ciertos ungidos, que rompe con la concepción tradicional de los dones del Espíritu Santo que había en estos círculos. Hay dos personas que fueron quienes tuvieron más influencia en este movimiento. Uno de ellos fue el pastor pentecostal sudafricano David du Plessis y el otro fue un ministro episcopal norteamericano llamado Dennis Bennett. Estos dos personajes pues empezaron a tener un sentir de que el bautismo en el Espíritu Santo debía de ser más que solamente la evidencia de hablar en lenguas, que debería de haber algo más extremo, y su sentimiento y lo que ellos pregonaban fue mucho que originó que fueran expulsados de sus congregaciones. Y después de esto pues ellos empezaron a buscar este movimiento, surgieron más pastores, más líderes que tuvieron el mismo sentir que ellos, y fue así como se fue formando este movimiento de iglesias de diferentes denominaciones, aún pentecostales, se fueron uniendo para formar este movimiento. Vamos a ver algunos aspectos sobresalientes del neopentecostalismo. Uno de ellos es la confesión positiva. Nosotros hemos escuchado tal vez frases como
que confiésalo y será hecho, o solo créelo, o que lo decretes, o fe por fe, o que la fe puede ser muy grande y que pueda mover la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a analizar lo que dicen las Escrituras acerca de esto. Primero vamos a leer en Efesios 2:8, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces vemos aquí que hay una fe salvadora, que es como don de Dios. Conocemos que por medio de la fe, pues nosotros podemos ser salvos por el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Otro pasaje que habla acerca de la fe la muestra como fidelidad, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Conocemos lo que nos dice Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Y hay otra manera que nos expresa la Biblia, que es la fe como uno de los dones del Espíritu Santo, que nos menciona en la Biblia, que dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Vemos estas maneras de fe que nos expresa la palabra de Dios, y podemos ver que en ninguna de ellas se muestra que podamos tomar la fe para mover la voluntad de Dios a conveniencia en nuestras vidas, o que el decir o declarar o decretar algo pueda cambiar esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros como cristianos conocemos y debemos de buscar siempre la voluntad de Dios. Aunque tengamos alguna necesidad, alguna petición, podemos pedir a Dios en oración, pero siempre de acuerdo a su voluntad. Otro de los aspectos que definen al neopentecostalismo es la teología de la prosperidad. Ellos creen que uno como cristiano, como creyente, debe tener buena prosperidad económica, en lo material, en lo espiritual, en lo físico, y si alguien no tiene esta prosperidad económica, creen que es falta de fe o que se encuentra en pecado. Pero veamos lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Vemos en la Biblia que Dios prospera a quienes oyen y guardan sus mandamientos. Vemos una porción de la Biblia que nos dice: guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes la pondrá sobre todos los que te aborrecen. Donde vemos que Dios prospera a quien guarda y hace y pone por obra cada uno de sus mandamientos y estatutos. También vemos en Josué un pasaje que nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y también nos dice cómo Dios bendice y prospera en cada área de nuestras vidas a aquellos que guardan sus mandamientos. Y también otra manera
que encontramos para que sea prosperada nuestra vida es la generosidad hacia los demás. En Proverbios 11, 24 al 25 nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y encontramos entonces cómo Dios nos bendice y nos prospera si nosotros somos generosos con nuestro prójimo, si compartimos de lo que tenemos, el Señor hará bien a nuestras vidas. También la Biblia nos dice que somos prosperados al honrar a Dios con nuestros bienes. El mismo libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9 y 10, nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nosotros conocemos que debemos honrar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, y cuando lo hacemos podemos obtener esta prosperidad en nuestras vidas. Entonces es importante analizar todo a la luz de la Biblia y ver cómo es lo que Dios nos dice acerca de cada aspecto, de cada doctrina o de cada enseñanza que podamos escuchar. Ahora vamos a ver algunas de las manifestaciones sobrenaturales que ellos atribuyen al Espíritu Santo. Como les comentaba, ellos creen que no solamente es hablar en lenguas. Nosotros como pentecostales conocemos que no es la única evidencia, sin embargo es la evidencia inicial de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos creen primero que en lo que le llaman la borrachera santa. Ellos se basan en un pasaje de Efesios 5:18 que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Nosotros aquí podemos ver que es evidente que están tomando fuera de contexto este pasaje bíblico, que no es a lo que se refiere. Nosotros podemos leer que el apóstol Pablo hace una comparación, una analogía acerca de que nosotros debemos de permitir que sea el Espíritu Santo quien llene nuestras vidas y tome el control de cada área de nuestras vidas. Pero ellos lo asemejan y lo toman a que si uno se emborracha y si se es lleno del Espíritu, pues su borrachera es espiritual y esa borrachera es santa. Por lo tanto, ellos empiezan a tomar esa actitud de dejar fuera sus pensamientos, la razón, y empiezan a actuar como alguien que está embriagado y se basan en este pasaje bíblico, pero debemos de tener cuidado al escudriñar y leer la palabra de Dios y no sacar de contexto cada pasaje bíblico. Otra manifestación que ellos atribuyen al Espíritu Santo es la risa santa. Ellos se basan en el pasaje de Génesis 18, donde nosotros podemos leer cómo cuando Dios le promete un hijo a Abraham y Sara, su esposa, se ríe. Vemos este pasaje que la risa de Sara puede ser por incredulidad, o tal vez no le pareció en ese momento de que ya estaban grandes, como es que iban a tener un hijo, pero ellos asemejan este pasaje a esa risa santa. Ellos creen que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, pues entonces empieza a reírse la persona, empieza a estarse riendo de una manera descontrolada, y esto termina hasta que el Espíritu Santo pues los deja y deja de tomar ese control en ellos, y por eso atribuyen esta risa santa a las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero también es evidente y vemos que está tomado de manera errónea este pasaje de la Biblia, pues conocemos que la risa de Sara fue más por incredulidad de cómo es que iban a tener un hijo si ya eran mayores de edad. Otra manifestación que ellos nos quieren tratar de enseñar acerca del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, es la sanidad divina. Nosotros creemos que Dios puede sanarnos, pero es cuando Él quiera y como Él quiera y a quien Él quiera. Él es
soberano, es poderoso y Él puede obrar en nuestras vidas. Sin embargo, ellos creen que para tener esa sanidad divina es necesario una siembra generosa, que es económica. Ellos piden que alguien, la persona que esté enferma, pues vaya y dé esta aportación económica para que sean orados y sean sanados. Y nosotros sabemos que esto no es así. Otra vez volvemos a ver que es de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas y cómo Él obra en cada una de ellas. Entonces, el día de hoy pues yo quiero invitarles y que sigamos escudriñando la palabra del Señor, que sigamos leyendo, buscando y pidiendo más que nada la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tal vez todas estas palabras nos suenen bonitas, de tener prosperidad, de que todo nos vaya bien, y pues sabemos que no, si no tiene fundamento bíblico, pues nosotros no podemos creerlo o estar enseñándolo. Entonces el día de hoy, hermanos, yo quiero invitarles a que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas, que busquemos esa llenura, que busquemos ser bautizados en el Espíritu para poder nosotros ejercer esos dones que se nos han dado, porque son para edificación de la iglesia. Y quiero también que nosotros veamos y no nos dejemos engañar por otras enseñanzas, por otros movimientos que han estado surgiendo, que han estado creciendo, pero nosotros sigamos firmes en la sana doctrina y buscando siempre la dirección del Señor en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.